Bien, hermanos, comenzamos otro tema titulado La unicidad o la dualidad entre el Padre y el Hijo. Se ha creado mucha polémica sobre este tema, entonces voy a extenderme un poco más, voy a profundizar un poco más y al mismo tiempo voy a tratar de ser más claro en el tema. Repito, el título del tema es La unicidad o la dualidad entre el Padre y el Hijo, y como subtítulo podemos poner la pregunta: ¿el Padre y el Hijo son el mismo? Pero antes de comenzar el tema, como siempre, vamos a hacer una oración. Padre bendito, Rey todopoderoso, Dios del universo, alabado sea su bendito, santo y todopoderoso nombre, y alabado sea el bendito y santo y todopoderoso nombre que le ha dado nuestro Dios Jesús a su Hijo, el Verbo de Dios. Padre bendito, como en todo estudio, rogamos y suplicamos que sea su palabra, su luz y su verdad la que salga al sonido de mi voz. Rogamos eso, Padre eterno, que sea su palabra, su luz y su verdad la que entre a nuestros oídos, que no sea la palabra del hombre. Que este mensaje, Padre eterno, lleve su verdad, su luz y su palabra. Se lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Dios Yeshua, su Hijo, el Verbo de Dios. Suplicamos a usted, Hijo del Altísimo Verbo de Dios, guíenos y diríjanos a lo largo de todo el estudio, que nos respalde su presencia, que nos respalde su palabra, se lo suplicamos, Dios Yeshua, por favor. Amén. Bien, comenzamos. Como siempre, vamos a tratar de que la que hable sea la Biblia, y vamos a comenzar directamente con las citas bíblicas que utilizan o que se van a utilizar mucho en este tema. Por ejemplo, Juan 10:30, que es la cita ya muy conocida, donde dice: yo y el Padre uno somos. Y de aquí nos vamos a la cita de Deuteronomio 6:4, donde está el Shema Israel o el Escucha Israel. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Con el mismo criterio que interpretamos estas citas, interpretemos Juan capítulo 17, en el vamos a interpretar verso 21 y 22, con el mismo criterio que interpretamos con las citas que acabamos de leer, donde como dice que el Padre y el Hijo son uno, ahí se interpreta que son el mismo. Bueno, con el mismo criterio vamos a interpretar Juan 17, 21 al 22, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, para que todos ellos, para que muchos sean uno, igual como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno igual, que también sean ellos uno en nosotros. Si nosotros somos uno en Cristo y en Dios, ¿eso nos hace ser el mismo que Dios y el mismo que Cristo? No, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué en las citas de Juan 10:30 y Deuteronomio 6:4? Porque ahí sí interpretamos que eso quiere decir que son el mismo. Eso quiere decir, ¿según quién? ¿Según nosotros mismos, que no estamos interpretando con el mismo criterio? ¿O eso sería interpretar con el mismo criterio? Es claro que no, ¿verdad? Eso no es interpretar con el mismo criterio la Biblia. Y si somos nosotros los que no estamos interpretando con el mismo criterio y siendo imparciales, si no interpretamos toda la Biblia, todas las citas de esta manera, eso evidencia que somos nosotros los que estamos interpretando mal. Porque si en estas citas donde dice que muchos, que todos ellos sean uno, igual como tú, oh Padre, eres uno en mí, y como yo, Cristo, soy uno en ti, Padre, así igual que ellos también sean uno en nosotros. Si estas citas dicen esto y nosotros interpretamos que ser uno significa ser el mismo,
porque ser uno significa que no hay más. Esto es así, pero según nosotros, e interpretando de una manera que no estamos siendo imparciales y no estamos interpretando con el mismo criterio. Si ser uno significa que no hay más, ni siquiera tendrían sentido estas citas, porque aquí dice que muchos sean uno. Con esto evidentemente está diciendo que ser uno no es lo que nuestra mente cree, o no es lo que nos han dicho que es, no significa lo que nos han dicho que significa. Porque ser uno aquí dice que pueden ser muchos. Eso es lo que está diciendo en estas citas en Juan 17. Entonces ser uno no puede significarse que es uno solo y que no hay más. Aunque eso crea nuestra mente, repito, y aunque eso nos hayan dicho, que significa. En el lenguaje hebreo no es así. En el lenguaje hebreo, el artículo indefinido uno, unas, ese artículo no existe, o unos. Por ejemplo, para decir un caballo en hebreo, no se escribe ejad, sus. La palabra sus significa caballo. La palabra ejad significa unido. Pero ahí para decir un caballo no se escribe ejad, sus, solo se escribe sus. Y eso se traduce solo como caballo, pero también se puede traducir como un caballo, sin tener que agregar ninguna otra palabra, porque en el hebreo no hay artículo un, uno, una o unos. No existe ese artículo indefinido en la gramática hebrea. Mire, para esto solamente vamos a poner un ejemplo. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, en el verso 17, por ejemplo, dice, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Hateos y para los reyes de Siria. Si buscamos aquí en el hebreo alrededor la palabra caballo, sí está, donde dice, y un caballo por 150 piezas de plata. La palabra en hebreo, kesef, significa plata, o también significa dinero. Y la palabra hamishim significa 50. Pero alrededor de esta palabra, esas son las palabras que están en hebreo ahí, pero alrededor de esta cita no está la palabra ejad. Y sí está la palabra un, porque habla de un carro, habla de un caballo. Y lo que cuesta, solo un caballo. O sea, aquí sí habla de solo uno. Y de que no más de un caballo cuesta 150 piezas de plata. Y para hablar de uno, donde no hay más, no se usa la palabra ejad. Palabra que sí se utiliza para cuando se habla de Dios y dice que Dios es ejad en Deuteronomio, como lo vimos en Deuteronomio 6:4. El problema es que tradujeron la palabra ejad como uno y no como realmente significa, o no como es el significado real de la palabra ejad del hebreo. En hebreo y en la cultura hebrea la palabra ejad significa unido y unificar. Lo puede revisar usted en el diccionario Strong, en el H259, significa unido. La palabra es ejad y significa unido. Y ahí mismo nos dice que tiene una raíz primaria, que es el Strong 258, que significa unificar. Entonces, si la palabra ejad es ser unido, o significa unido, o unificar, y si nuestro Dios es un Dios ejad,
porque esa es la palabra hebrea cuando dice que Dios es uno, Dios es ejad, entonces nuestro Dios es unido. Y es muy claro que para que algo sea unido o unificado, se necesita que por lo menos sean dos. Y unido o unificado es lo que significa la palabra ejad. Esto en el idioma original, que es el hebreo. Aunque en nuestras mentes y en nuestras creencias esté arraigada la creencia y el entendimiento de que no podemos tener dos dioses, porque qué cosa más espantosa, ¿verdad? Qué blasfemia decir que tenemos dos dioses. Bueno, si no hay unión entre dos dioses, no hay Dios ejad. Y el Dios de la Biblia es ejad. Si nuestro Dios no es unido, si nuestro Dios no es un Dios ejad, entonces nuestro Dios no es el Dios de la Biblia. Mucha atención con esto, porque repito, el Dios de la Biblia es ejad, es unido. Si no hay unión entre dos dioses para formar el Dios ejad de la Biblia, entonces no hay ejad, y si no hay ejad en el Dios que adoramos y servimos, entonces nuestro Dios no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Repito, el Dios de la Biblia es ejad. Y el Dios ejad no se puede formar si solo es uno sin que haya otro, que esa es la creencia que tenemos en la mente. Para formar el Dios ejad se necesita por lo menos dos dioses, y unidos, ejad, forman el Dios ejad. Y la Biblia misma dice que el Dios de la Biblia es ejad, es unido. Y como ya lo vimos en Deuteronomio 6:4, el mismo Shema Israel o el Escucha Israel lo dice: Dios es ejad, Dios ejad es, Dios unido es. Y no caigamos en religiosidades. Esto no significa que tengamos dos dioses. Nuestro único Dios es uno, nuestro único Dios es unido, porque es lo que significa la palabra. Esta es la importancia de utilizar el hebreo. No porque querramos ser otras personas o creernos algo que no somos, no porque nos creamos judíos, no, sino porque usted sabe que este es el idioma más acercado al original de cómo fue escrita la Biblia. Sí es importante utilizar el hebreo, pero que no se confunda, hermanos. Nuestra doctrina, nuestro estudio no es raíces hebreas. Sin embargo, es importante utilizar el lenguaje hebreo, como lo estamos viendo aquí. No es unido, porque aquí vimos que la palabra ejad significa unido, pues obviamente tuvimos que ir al hebreo, pero no es unido a Dios, nuestro Dios, o el Dios que adoramos y servimos, no es unido a alguien o a algo que no sea un Dios igual que Él. Porque si así fuera, si se uniera a otra cosa o a otro alguien o a otro algo que no fuese un Dios igual que Él, entonces eso no formaría un Dios completo. Formaría un Dios unido a otra cosa o a otro alguien o a otra deidad que no es un Dios. Y esa unión entonces sería en parte Dios y en parte otra cosa u otra deidad que no es Dios. Esto lo digo y lo aclaro porque a Cristo se le puede llamar Dios, al Hijo se le puede llamar Dios, claro que sí. Porque si no fuese un Dios Cristo, entonces Dios Padre se estaría uniendo a otra deidad que no fuera un Dios. Y eso no formaría, repito, un Dios completo. Sería Dios solo en una parte y en la otra parte no sería Dios. Si Cristo no puede recibir el título de Dios. Vamos a tratar de esclarecer esto porque se puede confundir.
Porque Cristo recibe el título de Dios, sí, pero Cristo es el Padre, no. Existe Dios Padre y existe Dios Hijo. Vamos a tratar de esclarecer esto, porque esa pregunta que circula mucho en internet, ¿Jesús es Dios? Pues Jesús es Dios, sí. Yeshua, que es por su nombre hebreo, ¿es Dios? Sí. ¿Pero Jesús es el Padre? No. ¿Yeshua es el Padre? No. Pero sí es Dios. Hay que entender esto. Déjame poner un ejemplo un tanto secular. Por ejemplo, si le cortamos un pedazo a una manzana y le unimos un pedazo de naranja, digamos, eso no va a formar ni una manzana completa ni una naranja completa. Bueno, pues de la misma forma, un Dios unido a algo o a alguien que no es Dios, no podría formar un Dios completo. Y repito, Dios no va a hacer unión, no va a ser unido con algo o alguien que no sea Dios de sus mismos genes. Y Cristo lo es. Cristo no por nada es llamado el unigénito, porque es el único de los genes del Padre. Tiene los mismos genes de Dios. Cristo es un Dios porque Cristo es uno con Dios. Si Cristo es Ejad, es unido con Dios, entonces Cristo también tiene que ser Dios. Porque repito, porque Dios no se va a unir a algo o a alguien que no sea igual de sus mismos genes, que no sea otro Dios. Y si se une a otro Dios, entonces solo así podemos formar un Dios completo. Si Cristo no es Dios, entonces repito, esa unión entre el Padre y el Hijo no pueden formar un Dios completo. Y entre todo esto, aquí va a entrar la palabra también para todos aquellos religiosos o judaizantes. Aquí entra lo de si la palabra Dios o dioses está mal. Y lo de si a Cristo se le puede llamar Dios siendo Él Hijo y no el Padre. Primero vamos a ver si está mal decir la palabra Dios. Vamos a ver las dos cosas, pero primero vamos a ver lo de aquellos judaizantes que dicen que decir la palabra Dios está mal. Está mal decir la palabra Dios en español, pero está bien si lo dices en hebreo. Porque está mal si dices dioses, pero está bien si dices Elohim, aunque signifiquen lo mismo. Está mal si lo dices en español, pero está bien si lo dices en hebreo. Es absurdo. ¿Hasta dónde hemos caído con el engaño del judaísmo? Nos han dicho y nos han enseñado que está mal decir Dios y por eso ya no decimos Dios. Ya ni siquiera muchos lo quieren escribir. Escriben Dios y le quitan una letra. Pero está bien si lo dices en hebreo, porque ahí sí escribes Elohim con todas sus letras. Repito, es absurdo. No dicen Dios porque está mal, pero sí dicen Elohim y no está mal. Aunque las dos palabras signifiquen lo mismo. Para ellos no está mal decirle a Dios dioses en hebreo, porque le dicen Elohim. Y Elohim, eso significa dioses. Es absurdo, ¿verdad? Pero así lo hacen. Y también están aquellos que ligan la palabra Dios a la palabra en latín Deus. Y lo ligan esto a Zeus, el dios falso. Todo esto son malas conexiones. Son conexiones mal hechas. El origen de la palabra Dios no viene del latín ni del griego. Dios es de origen hebreo. Si Dios es de origen hebreo, ¿qué llevas a esa palabra? ¿A qué la llevas a otros lenguajes como el latín y el griego? Hacen eso con estas palabras solo con la intención de encontrarle lo malo a lo que no es malo. Y así se cumple el que le digan a lo bueno malo y a lo malo bueno.
Esta sabemos que es obra de Satanás. Como la palabra Dios no tiene nada de malo, se llevan la palabra o esta y otras palabras a otros idiomas y hacen malas conexiones para hacer ver que está mal lo que no está mal, y para así poder defender sus creencias o doctrinas. Tristemente así lo hacen el día de hoy. Y otros dicen que la palabra Dios ni siquiera existió en el lenguaje hebreo, pero también es absurdo, debe de sonar absurdo, porque ¿cómo puede existir la palabra dioses en plural en hebreo, que es Elohim, pero no existir la palabra Dios en singular? Y más cuando sabemos que la Biblia nos habla de un solo Dios. Si habla de uno, pero no existe la palabra Dios en singular, hombre hermano, ¿cómo le hacemos? Claro que sí existe la palabra Dios en singular en el hebreo, y no está mal dicha, y el origen es hebreo, ni es latín, ni es griego. No queramos llevarnos esta palabra buena, no queramos llevárnosla a conexiones malas para decirle a lo bueno malo. Eso es lo que están haciendo el día de hoy. Ruego a Dios porque salgamos de esos malos entendimientos y de esas falsas doctrinas. Cristo mismo le llamó Dios a su Padre en singular. Él no le llamó en plural. Mire, vamos a verlo en Mateo, en el capítulo 27, en el verso 46, donde están las famosas palabras, Elí, Elí. Dice, cerca de la hora novena, Cristo clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y ahí mismo nos dice cuál es la traducción de esto. Nos dice que Elí, Elí es, Dios mío, Dios mío. Eso nos dice aquí mismo la traducción. ¿Por qué aquí Cristo no dijo Elohim, Elohim? Los que conocemos un poco del idioma hebreo sabemos que la terminación him, im, lo hace plural. Por lo que si le quitamos la terminación im a Elohim, queda solo él. Eso es decir Dios en singular. Y la terminación i, cuando Cristo dice el i, en el hebreo la terminación i lo hace propio, por lo que cuando Cristo le dijo al Padre el i, le estaba diciendo Dios en singular, y la i lo hace propio, le estaba diciendo mi Dios o Dios mío. Entonces me estás diciendo que Cristo le llamó Dios a su Padre y no estaba mal. Según la Biblia sí. Lo estamos mostrando con la Biblia, que decir la palabra Dios no está mal y que incluso Cristo la dijo. O Cristo le dijo una palabra mala a su Padre Dios cuando le dijo Elí, Elí. Porque repito, aquí mismo nos da la traducción de esto y nos dice que Elí, Elí es Dios mío, Dios mío. Pero es que a mí me dijeron y me enseñaron que está mal decirle Dios al Padre. Bueno, repito, con la Biblia no se puede mostrar que decir la palabra Dios esté mal. Y con la Biblia estamos mostrando ahorita que Cristo mismo le dijo Dios al Padre y no estaba mal. O tendríamos que decir que aquí, cuando Cristo le dijo Dios en singular al Padre, tendríamos que decir que Cristo le dijo una palabra mala a Dios Padre. Y usted y yo sabemos que no es así, hermano. Que Cristo no le diría una mala palabra al Padre. Estos solo son malas enseñanzas que ya nos metieron y que ahora va a ser difícil deshacernos de esas enseñanzas que vienen sobre todo del judaísmo y del mesianismo. Sin darnos cuenta nos están judaizando y están poniendo cargas sobre nosotros, están poniendo mandamientos, yugos pesados, de que ahora no puedes decir tal palabra porque está mal dicha,
¿Quién dice eso? ¿La Biblia? No, lo dicen los judaizantes, lo dice el mesianismo. Pero sin darnos cuenta estamos cayendo en eso. Porque ahora a nosotros nos da miedo regresar a decirle Dios al que le decíamos eterno, o Hashem, o Elohim. Ahora nos da miedo volver a decirle Dios porque creemos que vamos a retroceder y que ya habíamos salido de eso, que estaba mal. ¿Estaba mal según quién, hermano? ¿Según la Biblia o según esas nuevas doctrinas a las que se ha metido o las que ha buscado? Esas nuevas doctrinas que se están expandiendo, el judaísmo y el mesianismo. Vea con la Biblia y aférrese a lo que dice la Biblia. Olvídese de todas las religiones y de lo que le dicen, de esos judaizantes que están poniendo yugos y cargas pesadas en las personas, porque es un yugo y es una carga, estarte cuidando ahora de que si ya no puedes decir Dios, si ya no puedes decir Cristo, si a Cristo no le puedes llamar Dios, si al Padre ahora le tienes que decir eterno, Elohim, Hashem. Vea si eso tiene un fundamento bíblico o si eso viene de una doctrina judaizante o mesiánica. Porque lo que estamos mostrando aquí es con la Biblia y cómo Cristo le habló al Padre. Y Cristo le dijo Dios. Y no estaba mal decirle Dios al Padre. Pero ahora ya nos metieron la idea de que está mal decirle así y ahora hay que decirle de otra forma. Repito, ya ni siquiera lo escriben algunos. Ya no escriben la palabra Dios porque ya les pusieron cargas y mandamientos de hombres que les dicen que está mal. Dios Padre, Él mismo en la Biblia, y repito, esto es con estudio bíblico, no con mandamiento de hombre. Dios Padre mismo se llama a sí mismo Dios. Él se presenta a sí mismo como Dios en la Biblia. Mire, vamos a verlo en Génesis 17:1. Capítulo 17, verso 1 dice: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Dios y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si nos vamos un poquito aquí al hebreo, como está escrito es Ani, que significa yo soy, Ani el Shaddai. Ani, yo soy el Dios Shaddai, todopoderoso. Ahí está la traducción. Y se le presentó a Abraham, Isaac y Jacob así como el Shaddai. Mire, vamos a ver también Éxodo capítulo 6, en el verso 3. Dice: Y aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Sí? No es el tema del nombre, aquí me podría extender con el tema del nombre. Pero aquí estamos viendo que se le presentó a Abraham, Isaac y Jacob así como Dios omnipotente. Otra vez las palabras allí en hebreo son el Shaddai. Shaddai significa todopoderoso y significa omnipotente. Si solamente estuviera la palabra Shaddai, entonces sí, solamente se traduciría como omnipotente o como todopoderoso. Pero si antes está la palabra El, que así es como está en el hebreo dice El Shaddai, la palabra El significa Dios en singular. Es lo mismo que Elohim, nada más le quitamos la terminación Him, que es lo que lo hace plural. Donde está solo la palabra Shaddai, repito, ahí sí no está diciendo Dios. Ahí solamente está diciendo o todopoderoso o omnipotente. Si solamente está alrededor ahí la palabra Shaddai. Por ejemplo, vamos a ver Job. En el libro de Job, en el capítulo 6, en el verso 14, dice: El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Aquí sí no dice Dios, aquí sí solo dice del omnipotente. En el hebreo
aparece donde dice el temor del Omnipotente. En hebreo dice Behirat. Hirá significa temor. Behirat Shaddai. Shaddai significa omnipotente. No aparece la palabra Él, no aparece la palabra Dios. Behirat Shaddai, solamente dice así. No dice Behirat El Shaddai. Y por supuesto aquí en las traducciones sí solamente pusieron temor del omnipotente, no dice temor del Dios omnipotente. Esto en el ejemplo de Job, pero en el ejemplo de Génesis 17:1 y Éxodo 6:3, cuando Dios mismo se presenta, ahí sí se presenta como Dios, porque ahí sí está antes de Shaddai la palabra Él, y la palabra Él en el hebreo significa Dios en singular. Porque ahí en Génesis 17:1 y en Éxodo 6:3, cuando se le presentó a Abraham, Isaac y Jacob, ¿por qué ahí no se les presentó como Elohim Shaddai? ¿Se da cuenta? Entonces la palabra Dios en singular sí existe en el hebreo y es de origen hebreo, que la tenemos que andar llevando esta palabra al latín, al griego, para conectarla con dioses falsos y decir que la palabra es mala. No tenemos nada que llevar a hacer esta palabra a otros idiomas. Si el origen es hebreo y en singular es Él, en plural es Elohim. En la Biblia, repito, y lo estamos mostrando así, Dios mismo se presenta como Él, como Dios, como El Shaddai. Dios le dijo a Abraham, a Isaac y Jacob, yo soy El Shaddai, mas en su nombre no se dio a conocer a ellos. Y Cristo mismo le llama a Dios Elí, le llama El y le llama Dios mío. Todo esto lo estamos viendo en la Biblia, lo demás son interpretaciones y razonamientos y hasta lógica del hombre, que usan muchas veces para defender sus creencias o sus doctrinas o sus entendimientos. Siempre que estemos tratando de defender lo que entendemos, lo que creemos o nuestra doctrina, nunca llegaremos a la verdad. Se trata de buscar la verdad, no se trata de defender algo. Y en algunos otros, aún hay quienes tienen temor de llamarle Dios a Dios o a Cristo por lo que ya les han enseñado. Sí es temor, pero por malas enseñanzas, y es temor mal infundado. Y sobre todo son enseñanzas y doctrinas judías o mesiánicas. El judaísmo está entrando mucho en las religiones de hoy de una manera imperceptible, que no se dan cuenta, y la misma gente dice no ser judía, pero aplica métodos judíos para estudiar la Biblia. Repito, sin darse cuenta, el judaísmo, el engaño del judaísmo está entrando en las religiones de hoy. La principal, el mesianismo, y el mesianismo también se ha esparcido a las doctrinas cristianas. Y todos esos hombres son los que están poniendo mandamientos, prohibiendo que digan ciertas palabras. Creen que estos hombres podrán probar solo con la Biblia que decir la palabra Dios esté mal. Con solo la Biblia no lo pueden mostrar. Que lo prueben con la pura Biblia, no haciendo conexiones de estas palabras con otros idiomas para hacerlas quedar mal a estas palabras. No podrían, hermanos, no podrían mostrar que está mal la palabra Dios tan solo con la Biblia. Y aquí sí lo mostramos con la Biblia, solo con la Biblia e incluso con el idioma hebreo. Acabamos de probar que la palabra Dios no está mal. Entonces nosotros debemos definirnos y decir claramente a quién seguimos, a quién le creemos. ¿A la Biblia o a lo que dicen algunos hombres? Y vamos a ver otra cita ahí mismo en Job, en el capítulo 27,
en el verso 2, donde dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, como dice en el hebreo. En el hebreo, bueno, no voy a tratar de traducir todo, pero la parte más importante, porque al principio dice vive Dios, la palabra vive en hebreo es Jai, es la que aparece ahí, Jai, vivo, y luego está la palabra el, Jai el, Heshir, Jai el Heshir, que significa el Dios, Jai vivo, el Dios, Heshir, apartar o quitar. Luego está la palabra mishpat, mishpati, que significa, mishpat significa veredicto, derecho o decreto, y la terminación i, mishpati, ya lo vimos que lo hace propio. Y entonces viene la palabra be Shaddai, y el omnipotente. Entonces veamos ahí la diferencia de cuando Dios se presentó. Él sí se presentó como Dios, no solo como Shaddai. Él se presentó como el Shaddai, no se presentó como Elohim Shaddai, ni se presentó solo como Shaddai. Ahí está claro. Es solamente bíblico y estamos viéndolo en el idioma hebreo. Vamos a ver más todavía, por ejemplo en Génesis 21, en el verso 33, dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Fíjese aquí cómo dice, Dios eterno. ¿Cómo cree que dirá en el hebreo? Con lo que ya hemos visto, sería fácil deducir. Si dice con el Dios eterno, en el hebreo aparece, en vez de Jehová, obviamente aparece el tetragramatón, IHVH, y luego dice el Olam, donde el significa Dios, Olam significa eterno o universo. Él es el Dios eterno. No dice Elohim Olam, dice el Olam. Seguimos comprobándolo con la Biblia. Podría mostrar muchas citas. Bueno, voy a mostrar una más. Vamos a ver Génesis 31. Voy a mostrar nada más una porque ya nos estamos saliendo un poco del tema. Génesis 31, 13. Dice, en el principio dice, yo soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios de Betel. En el hebreo, Anojí, yo soy o estoy, Anojí, la preposición ha, y luego viene el, Anojí, Jael, Beit, el. Fíjese cuántas veces se repite aquí 2 veces la palabra el. Anojí, yo soy, Jael, el Dios. Ja es una preposición que significa el, la o los. Entonces, yo soy él, y luego la palabra él, pero hebrea. Yo soy el Dios. Beit el, Beit es casa. Yo soy el Dios de la casa de Dios. ¿Qué significa Betel o Beit el? Beit, casa, el Dios. Casa de Dios. No es Beit Elohim, es Beit el. Es Betel. No es Bet Elohim, es Betel. Y Betel significa casa de Dios. Palabra el, seguimos viendo que significa Dios. Y les digo, podríamos aquí seguirlo mostrando con muchas citas, pero siento que ya me estoy saliendo del tema. Bueno, déjenme mostrar una más. En Génesis 46, en el verso 3 dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Ya no quería decir más citas, pero se me hace importante esta.
Ahí dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Como dice en el hebreo está ahí la palabra Vayomer, Anoji, Jael. Otra vez volvemos al El, que significa Dios. Vayomer, bueno, la palabra amar significa dijo o decir. Entonces, Vayomer, va, es una preposición, la y dijo, Anoji, ya lo habíamos visto, significa yo soy o estoy. Vayomer Anoji, y dijo yo soy, el Dios, Elohei, Dios de, otra vez la palabra el, pero ahora está con el Elohei, Dios de, y soy el Dios de tu padre. Una y otra vez podemos ver que en el hebreo sí se usa la palabra el, que significa Dios en singular. Dios se presentó a sí mismo como Dios. ¿Cómo podríamos decir que decir la palabra Dios está mal? Esto con la Biblia, porque con enseñanzas judías o enseñanzas mesiánicas, torcidas de la verdad, le van a mostrar o le van a decir que decir la palabra Dios está mal. Y una vez que le metan eso en la cabeza, usted va a tener temor de regresar a decirle Dios a Dios, porque usted va a pensar que es algo que está mal y va a decir, no, ya voy para atrás. Ya había salido de eso, tanto que me costó, y si le empiezo a decir Dios otra vez a Dios, ya voy a retroceder. Si le empiezo a decir a Cristo, Cristo, en vez de Mesías, estoy retrocediendo y va a tener temor de que suceda eso. Pero no es así, hermano. No es retroceder. La palabra Dios, lo acabo de mostrar, y con el lenguaje hebreo, no está mal decirla. Porque todas esas doctrinas judaizantes y mesiánicas ya no le dicen Dios, repito, ya ni lo escriben. Ya le dicen Eterno, Hashem, Abba, le dicen, buscan decirle de otra forma, Elohim, pero ya no le quieren decir Dios, porque decir Dios en español está mal, pero si lo dices en hebreo está bien. Qué absurdo, hermano. No tiene sentido. Y sucede lo mismo con la palabra Cristo, que en el Strong, si usted lo quiere ir a buscar en el diccionario Strong, es la palabra 4899, que significa, bueno, que la palabra es Mashiach. En hebreo significa ungir o consagrar. Y en griego, vamos al griego también, que también está en el diccionario Strong, en la palabra G5547, la palabra es Cristo. ¿Y qué significa en griego? Lo mismo, ungir. Son la misma palabra, tienen el mismo significado. Pero si lo dices en griego está mal, estás retrocediendo al cristianismo. Si lo dices en griego, retrocedes al cristianismo porque ya le vas a decir otra vez Cristo. Y te dicen que los judíos, los mesiánicos, te dicen que está mal Cristo, que tienes que decir Mashiach. Oye, pero significa lo mismo. No le haces, está mal si le dices Cristo, tienes que decir Mashiach. Hermano, es absurdo. Pero igual es algo que también ya nos metieron en la mente y ahora va a ser bien difícil sacarla y nos va a dar temor volver a decirle Cristo a Cristo, volver a decirle Dios a Dios. Nos va a dar temor porque vamos a estar pensando que estamos haciendo algo mal. Esos son los yugos pesados con mandamientos de hombre que los hombres están poniendo en nosotros, pero nosotros tenemos más culpa porque nosotros lo permitimos. Está en nosotros, hermano, si se los permitimos a ellos o no. Todo está en meternos a estudiar, a leer la Biblia por nosotros mismos y a no dejar que estén poniendo yugos y cargas pesadas en nosotros, mandamientos de hombre. No hay un mandamiento en la Biblia que diga que a Cristo ya no le puede decir Cristo, ni que a Dios le puede decir Dios. Y que la palabra Dios esté mal o la palabra Cristo esté mal con la Biblia, no se puede mostrar. Entonces, démonos cuenta de lo que está pasando y de lo que hoy estamos viviendo con estas doctrinas. Esos no son mandamientos que vengan de Dios. El que ya no le digamos Dios a Dios o Cristo a Cristo. Ahí es donde entra el judaísmo y el mesianismo en nuestra mente,
de una manera imperceptible, no lo percibimos, no nos damos cuenta, pero ya está dentro de nuestras creencias. Nos da miedo decirle Cristo a Cristo, e incluso preferimos decirle solo Yeshua, y no nos damos cuenta que con eso le estamos quitando su título, y es un título que le dio Dios a Cristo. Mire, en Hechos capítulo 2, en el verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si solo decimos su nombre, Yeshua, quitándole el título que Dios le dio, vea lo que estamos haciendo. Le quitamos el título que Dios le dio, el cual le costó la vida. Cristo entregó su vida con mucho dolor y con mucho sufrimiento que soportó antes de morir para obtener ese título de Señor, que ahora usted se lo quita por no querer decir Cristo y por solo decir el nombre Yeshua. Porque mi mente dice que si le digo Cristo, sería regresar a lo malo. Porque tengo miedo de regresar a lo malo. ¿Quién me metió esas creencias? Mandamientos de hombre, mandamientos de judaizantes y de mesiánicos. Hasta en lo secular se evidencia que si al arquitecto Juan o al licenciado Juan o al ingeniero Juan le dices solo Juan sin su título, eso se toma como una ofensa o falta de respeto. Pero nos da tanto miedo creer que regresamos a lo malo si le decimos a Cristo solo Cristo, nos da tanto miedo que preferimos decirle solo Yeshua sin su título, aún y lo ofendamos y aún y le faltemos el respeto por quitarle el título Señor. Preferimos eso a volver a decirle solo Cristo, porque ¿qué van a decir, verdad? ¿Qué van a decir? Que ya regresé al cristianismo, tanto que me costó salir de ahí. Hermano, nuestras raíces son cristianas. Porque nadie llega al Padre si no es por Cristo. Nadie llega al Padre por la Torá, hermanos. Nadie llega al Padre por su estudio, ni por su investigación, ni por su intelecto. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. ¿Nuestras raíces son cristianas? Por supuesto que sí. Pero muchas veces hay que utilizar el hebreo para llegar más a la verdad, y lo hacemos. Pero siempre de la mano con Cristo. ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a seguir de verdad a la Biblia, a lo que dice la Biblia? Esto que le estoy mostrando lo dice la Biblia. ¿Hasta cuándo vamos a aprender a negarnos a nosotros mismos, a negar lo que nosotros pensamos y creemos, a negar nuestro sentir? ¿Por qué seguimos a nuestro sentir? Porque mi sentir me dice que está mal. ¿Por qué sigues a tu sentir? ¿Y por qué no sigues a tu sentir cuando no te quieres levantar para ir a trabajar? Cuando te quieres seguir dormido. Tu sentir es que quieres seguir dormido, pero no le haces caso a tu sentir, te paras y te vas a trabajar. ¿Por qué aquí sí le haces caso a tu sentir y no le quieres decir Cristo a Cristo y Dios a Dios? Vean lo que estamos cayendo. Pablo diría, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que seguir alimentándolos de leche, hablándoles de que no está mal decirle Cristo a Cristo ni Dios a Dios? Vea, estas son de las primeras enseñanzas, de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Me estoy teniendo que regresar a dar otra vez enseñanzas de leche, de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, diría Pablo, porque no pueden y no son capaces de digerir el alimento sólido. No es el tema, pero todo esto que estoy diciendo déjeme sustentarlo con la Biblia. En 1 Corintios, en el capítulo 3, en los versos 1 y 2 dice, es Pablo y les dice, de manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Después de tantos años, hermanos, estudiando Biblia o Torá, después de tantos años debiendo ser ustedes ya maestros, ¿no puedo hablarles como espirituales? ¿Tengo que seguir hablándoles como a carnales, como a niños, porque no son capaces de alimentarse ya con alimento sólido? ¿Aún necesitan leche por los miedos que hoy les han metido las religiones judías y mesiánicas? Por esas creencias que aún traen tan arraigadas y entendimientos del pasado. Necesito regresarme a la leche, a lo primeritito de lo que hay que aprender. Y mire que el tema que estamos viendo, dígame si no es de lo primero que hay que aprender. ¿A Cristo le puedo decir Cristo? ¿A Dios le puedo decir Dios? No, ya no puedes decir Cristo, ahora tienes que decir Mesías. Ya no puedes decir Dios, ahora tienes que decir Padre, Abba, Eterno, Elohim, Hashem. Vea hasta dónde me estoy regresando, a los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice en Hebreos capítulo 5, en los versos, voy a leer 11 y 12 nada más. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo estudiando la Biblia, la Torá, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vea nomás todo lo que le acabo de decir, aquí está sustentado por la Biblia. Lo dice Pablo. Y así me siento hoy, hermanos, con este tema. Aún no pueden salir de entendimientos y creencias pasadas, o sus entendimientos y creencias pasadas que eran correctas ya se las vinieron a quitar las nuevas doctrinas que ustedes conocieron. Y es porque ustedes las andan buscando, hermanos. Ustedes andan queriendo conocer algo nuevo. Y cuando lo conocen, desechan lo bueno que ya tenían del pasado. Estoy de acuerdo cuando avanza, pero el tener temor de decirle Cristo a Cristo, el tener temor de decirle Dios a Dios, eso es avanzar. Hermano, eso es regresarse. Y repito, con este tema me da tristeza el saber que me tengo que regresar. Ahora sacarlos de esos entendimientos que les han metido los judaizantes y los mesiánicos. Me tengo que regresar a los primeros rudimentos de las palabras de Dios y a saber y a mostrar si decirle Cristo a Cristo está mal o decirle Dios a Dios está mal. Dice aquí, son tales que tienen necesidad de leche, no pueden con el alimento sólido. Esos temores que tienen muestran de decirle Dios a Dios o Cristo a Cristo, esos temores muestran que no son tales para recibir aún alimento sólido. Y a eso nos ha llevado el seguir mandamientos de hombres, de que no debes decirle Dios a Dios y de que no debes decirle Cristo a Cristo. Y bueno, hermanos, pues si necesitamos volver a los primeros rudimentos de las palabras de Dios, pues volvamos. Ni modo. Volvamos al principio. Volvamos a donde estábamos viendo la unidad entre el Padre y el Hijo, que también es de los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Si el Padre y el Hijo son dos, si son uno, no me haga volver a saber si son tres. Creo que eso ya quedó entendido. Y lo estamos mostrando también, no solo con la Biblia, la dualidad del Padre y del Hijo, lo estamos mostrando con el hebreo también. Porque ya vimos que la palabra ejad, que tradujeron como uno, significa ser unido. Si nuestro Dios no es ejad, nuestro Dios no es unido.
Y para ser un Dios unido, para ser un Dios ejad, se necesita que por lo menos sean dos. Y repito también, eso no significa que tengamos dos dioses. Eso significa que nuestro Dios es ejad, que nuestro Dios es unido. Y repito, me tengo que regresar a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque es necesario. Porque aún nos comportamos como niños y pareciera que pedimos leche en vez de alimento sólido. Me regreso. Si interpretamos con el mismo criterio las citas que ya vimos, de Juan 10:30, donde Cristo dice, el Padre y yo uno somos. Deuteronomio 6:4, donde está el Shema Israel o el Escucha Israel. Si esas citas las comparamos o las interpretamos, pero con el mismo criterio, con Juan 17, del 21 al 22, que también ya leímos, si interpretamos estas citas con el mismo criterio y siendo imparciales, entonces ya olvidémonos de la Trinidad y de la dualidad. Ya no son tres, ya no son dos. Aquí en Juan 17, que ya lo leímos, dice que son muchos en uno. ¿Qué vamos a hacer ahí? Mire, voy a leer otra vez, aunque ya las habíamos leído. Voy a leer otra vez Juan 17, 21 al 22. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ser uno no puede significar ser el mismo, no podría significar eso. Porque ser uno no solo lo son el Padre y el Hijo, ser uno lo son muchos, todos estos de los que hablan en estas citas. E igual, uno con Cristo también son todos aquellos que se han bautizado en el nombre de Cristo. Entonces, el ser uno con Cristo no solo es el Padre que es uno con Cristo. El ser uno con Cristo somos muchos, somos los que, todos ellos, aquellos que nos hemos bautizado en su nombre. Mire, dice Gálatas en el capítulo 3, en los versos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Somos iguales a Cristo? No. ¿Somos el mismo que Cristo? No. Pero cuando Cristo dice, el Padre y yo somos uno, ahí sí cambiamos el criterio para interpretar. Y ahí ya no somos imparciales. Pero repito, si nosotros somos los que estamos interpretando así la Biblia, hermano, es muy claro que somos nosotros los que estamos interpretando mal. Ser uno con Cristo no nos hace ser el mismo que Cristo. Pero si usted interpreta en Deuteronomio 6:4, donde dice que nuestro Dios uno es, usted interpreta que ahí eso sí hace que sea el mismo Cristo y Dios Padre, dése cuenta quién es el que está interpretando con un criterio diferente y no está siendo imparcial. Dios es unido. Dios es uno, sí, Dios es unido, porque la palabra ejad es unido. Nosotros somos unidos a Cristo también, los que nos bautizamos en su nombre. Somos unidos, eso no nos hace ser el mismo. Tampoco hace al Hijo, a Cristo, ser el mismo que el Padre. Y repito, para que se cumpla lo ejad o la unión, tienen que ser por lo menos dos. Entonces, el Padre y el Hijo y todos los que se han bautizado en el nombre de Cristo son uno, son unidos, porque la Biblia dice que todos esos son uno en Cristo. No solo el Padre y el Hijo son uno, todos los que se bautizan en Cristo son unidos a Cristo y son uno con Él, pero no somos el mismo. Así como el Padre y el Hijo son unidos, pero no son
el mismo. Quiera Dios que todo esto quede claro, hermano. Es Biblia con lo que estamos hablando. No es palabra de hombre. Y aquí hay que agregar que el Hijo tiene vida en sí mismo, así igual que como el Padre tiene vida en sí mismo, igual el Hijo tiene vida en sí mismo. Y por supuesto, lo dice la Biblia, no es palabra de hombre. En Juan capítulo 5, en el verso 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre y el Hijo no pueden ser el mismo. Cada uno tiene vida en sí mismo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así igual el Hijo tiene vida en sí mismo. Y Cristo mismo nos dice que Él no es igual al Padre. Cristo mismo dice que el Padre es mayor que Él. En Juan capítulo 14, verso 28, ya lo hemos visto, vamos a verlo otra vez. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ser uno no significa ser el mismo. Cristo mismo le está diciendo, lo dice aquí, yo no soy igual al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Así lo dice la Biblia, así está en la Biblia, así lo dice Cristo mismo. Y a esto hay que agregar todavía, hay mucho que agregar. Vamos a agregar Lucas capítulo 22 en los versos 40 al 42. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él, está hablando de Cristo, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto lo hace muy evidente. Cristo dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es claro que aquí hay dos voluntades, y tan son dos voluntades que una voluntad sí quiere que la otra voluntad, lo que la otra voluntad no quiere.